Bueno, pues yo soy Alicia Frank. Realicé el grado de educación primaria, finalicé el año pasado con la mención de música y mi trabajo fin de grado, que es más o menos lo que comparto hoy aquí, pues fue una revisión y un análisis de la música como recurso para el desarrollo integral en la educación primaria, sobre cuál es su situación en las aulas de hoy y los retos y propuestas que pues, varios autores han aportado al respecto. En primer lugar, pues quisiera comentar por qué este trabajo, ¿no? El principal factor por el que decidí realizarlo fue mi vida, la verdad, mi experiencia vital como docente y como alumna. Al final, la música ha estado presente a lo largo de toda mi vida, personal y académica, y esto pues me ha ayudado a desarrollar cierta perspectiva, tanto sobre el valor y la utilidad que tiene la música, como sobre su vulnerabilidad también en la educación y en la sociedad en general. Y justamente en el grado de maestra fue donde descubrí que en muchas ocasiones los conocimientos y recursos que se tienen para desarrollar ese potencial tan estudiado que tiene la música en las aulas, pues son insuficientes, y además que la música en primaria muchas veces es esa asignatura, pues casi diríamos de segunda clase, que si hay que cambiarla, si hay que suspenderla, si hay que poner alguna cosa, pues mejor en música que no en otras asignaturas que son consideradas desgraciadamente más importantes. Así que bueno, yo no entendía muy bien por qué esta incongruencia de una disciplina tan importante como la música, que ha sido tan estudiada, pues tenga poca consideración en el plano educativo, y esto fue lo que me llevó a indagar y a visibilizar esta incongruencia. De esto sale también la justificación del trabajo. La música al final es un elemento casi inherente al ser humano, nos envuelve día a día y está presente de forma inconsciente, consciente, y es, como decíamos, un lenguaje universal. Sus ventajas para el desarrollo a nivel personal e interpersonal han sido muy estudiadas, y esto la convierte en una disciplina pues idónea en la educación en general y en la educación primaria en particular, que es un periodo de desarrollo especialmente importante. Y de esto sale la tesis del trabajo. La tesis fue pues, que efectivamente la música es un recurso que puede potenciar habilidades a nivel cognitivo, emocional, social, académico, y también puede potenciar el cumplimiento de grandes metas de la educación actual, como pueden ser la interculturalidad o la inclusión. Y sin embargo, pues no encuentra el espacio que le corresponde. En este sentido, agentes como la legislación, la comunidad educativa, la sociedad en general y sobre todo también la figura del docente, pues tienen un papel muy importante. Y bien, los objetivos del trabajo fueron, el principal objetivo fue visibilizar cuáles son estos beneficios, porque se dice que están beneficios a la música, y analizar su consideración en la etapa de educación primaria. Y otros objetivos pues, fueron reafirmar pues, la conveniencia de darle a la música el trato que merece, revalorizar su papel en el cumplimiento de metas educativas importantes, como las que he comentado, y reflejar retos, oportunidades y propuestas de aula que puedan servir a futuros docentes, a familias y en general pues, a cualquier persona. Así que bueno, el marco teórico, el sustento teórico del trabajo se centra justamente en esto, en qué beneficios tiene la música. Yo los categoricé en tres ámbitos fundamentales. Por un lado, el ámbito personal. Desde la antigüedad, numerosos autores mencionan que ya desde la Grecia clásica se hablaba de la curación física, espiritual y emocional de la música. De hecho, Platón la consideraba como la gimnasia del alma y como una fuente de vida, de belleza y de orden y justicia. Estas ideas han ido evolucionando de alguna forma a nuestro tiempo, en que pues, muchos autores han situado una estrecha relación de la música con el área cognitiva, por ejemplo, en términos pues, de mejora de la comprensión, la memoria, el lenguaje, la imaginación, la creatividad o el razonamiento. También con el área emocional, tanto en la formación de la identidad propia como en la mejora del autoconcepto, la autoestima o la seguridad. Y también con el área psicomotriz. La música, a través de su aprendizaje, pues, ayuda en términos de psicomotricidad, de coordinación, incluso la localización espaciotemporal o la optimización del propio esquema corporal. En este sentido, también es importante la vertiente específica de la musicoterapia, que está focalizada no solo a restablecer, sino también a mantener y mejorar la condición física y mental.
y también puede ser una herramienta muy útil. Si pensamos en una clase de música de primaria, no se nos viene seguramente a la mente la típica clase de estar sentados con la libreta, con el libro, mirando a la pizarra, sino se nos viene algo más de movimiento, más de acción y también de cooperación. Se nos viene lo colectivo, esa naturaleza comunicativa, cooperativa de la música, que nos lleva a un ámbito interpersonal en que la música tiene beneficios. Al final, bueno, los autores sitúan el potencial interpersonal de la música en la interacción del alumnado entre ellos, la interacción con el entorno y en general pues esos actos de socialización que se pueden dar y que llevan beneficios como participar de manera activa y colaborativa, establecer roles en el aula, comprender las emociones propias y las emociones ajenas o adquirir valores, lo cual pues también tiene implicaciones muy positivas en términos de inclusión de todo el alumnado y de interculturalidad. Al final, una escuela que sea abierta y que sea capaz de dar respuesta a todos y a todas, independientemente de sus características, pues es una escuela que busca estos beneficios. Y bien, esto que he comentado se relaciona más, diríamos, con los objetivos transversales de la educación, pero desde el punto de vista académico, pues la principal potencialidad de la música está en su carácter interdisciplinar, es decir, a través de la música no solo aprendemos música, aprendemos conceptos, conocimientos musicales, sino que también nos sirve para conectar con otras áreas, para desarrollar habilidades en áreas diferentes. En el caso de la educación primaria, pues la legislación es plenamente competencial y relaciona la música con las distintas competencias clave. Por lo tanto, bueno, he de decir que yo realicé el trabajo el año pasado, en que justamente era un periodo de cambio en la legislación y a pesar de ello, pues todos los autores que han hablado de beneficios en las distintas competencias clave, esta distribución de competencias es plenamente adaptable a la nueva ley que es la LOMLOE. Por tanto, por ejemplo, en la competencia lingüística y la competencia plurilingüe podríamos hablar de beneficios en el lenguaje, en la expresión, la pronunciación, la entonación, incluso en conocer ese paralelismo que hay entre las estructuras de la música y las estructuras lingüísticas. En la competencia matemática y de ciencia y tecnología, la relación con la música está en la organización de los elementos de la música en cuestión de proporción, orden, simetría. También la competencia digital se puede trabajar desde las aulas de música y desde la educación primaria en general, a través de la creación de material musical y audiovisual o a través de la manipulación de este. Además, existen procesos de carácter musical que fomentan procesos de concentración, de responsabilidad, de tomar conciencia de las propias capacidades, lo cual pues, se relaciona mucho con la competencia personal, social y de aprender a aprender. Y también procesos creativos, de flexibilidad, de autocrítica, que se relacionan con la competencia emprendedora. La competencia ciudadana se fundamenta sobre todo en la educación en valores, en que la música tiene un papel muy claro, ya que pues, a través de las dinámicas, de los trabajos que se pueden hacer, se llevan a cabo procesos democráticos de toma de decisiones y también está implícito pues, el respeto, la tolerancia, la valoración y la apreciación de las manifestaciones musicales de los demás, ¿no? Y, por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales pues tiene una relación muy estrecha y evidente con la música en cuanto a conocer, apreciar y crear música como parte del arte. Y bien, la parte de desarrollo del trabajo parte de plantear, pues justamente si la música tiene todos estos beneficios que avalan que sea muy bien considerada en la educación primaria, pues vamos a ver si es realmente así. Entonces analicé desde 3 puntos de vista diferentes cuál es el trato y la consideración que tiene la música. Por un lado, analicé la ley, la legislación. Tenemos los distintos decretos. Como he dicho, yo inicialmente me basé en la LOMCE, que era la ley que estaba vigente. Por tanto, analicé el decreto de la LOMCE, el decreto también de la Comunidad Valenciana y como el trabajo se enmarcó en este periodo de cambio y el decreto de la LOMLOE, que es la ley que está actualmente, ya se había publicado, pues me pareció también pertinente analizarlo.
Los tres decretos tienen un punto en común y es que tienen una pretensión inicial muy positiva en cuestión de interdisciplinariedad, de educación en valores, atención a la diversidad o el uso de las herramientas TIC y también en lo que puede hacer la música en todas estas cosas. Sin embargo, pues la LOMCE contemplaba la música dentro del grupo de materias específicas de libre configuración por parte de las administraciones o, en su caso, de los centros. No tenía un horario mínimo fijado, no había directrices claras sobre sus contenidos y posibles adaptaciones en términos de inclusión y la relación con el resto de áreas pues, era muy escasa. En general, esta ley estaba, podríamos decir, más centrada en las materias que tradicionalmente se han considerado como más útiles o más productivas y con eso pues, entorpecía de alguna forma tanto el aprendizaje interdisciplinar entre comunidades, por ejemplo, el hacer proyectos entre comunidades o incluso pues, el aprendizaje en sí igualitario del alumnado independientemente de dónde viva, ya que pues, la organización, como digo, recaía sobre las administraciones y ellas decidían. Incluso se planteaba la posibilidad, se dejaba abierta la posibilidad de que la música no se tocara en toda la educación primaria. De esto, la Comunidad Valenciana heredó algunos de los puntos, sobre todo en cuanto a una carga lectiva pues, baja y no muy clara, y con una relación con el resto de áreas que también se quedaba solamente en la teoría. Y bueno, afortunadamente la LOMLOE, que es la ley que ya se está aplicando por primera vez en las aulas, devuelve la obligatoriedad de la música en toda la etapa de primaria y además con un horario, con una carga lectiva superior a las leyes anteriores. Aún así, quedan algunas cosas todavía pendientes, como pues, que los horarios y los contenidos todavía son compartidos junto a plástica, lo cual perpetúa un poco esa falta de tiempo y de independencia de la música, que al fin y al cabo pues, tiene procesos diferentes a la plástica, ¿no? Y bueno, en general, al menos hasta el momento, pues la sensación general con el ámbito legislativo es que hay una instrumentalización de la educación, vamos solamente a lo productivo y a lo útil, y una falta de apoyo general a la música que también se traslada a otras áreas del entorno educativo del alumnado. Por un lado, a una sociedad generalmente poco comprometida. De la misma forma que en la ley, muchas veces, desde el punto de vista social, el arte es considerado como algo secundario, como menos productivo, y esto no contribuye a poder desarrollar el potencial de la música, ¿no? También se traslada muchas veces a las familias. Familias cuando tienen bajos conocimientos sobre la música y sobre todo sobre sus beneficios, pues tienden a mostrar una baja predisposición a utilizar la música de manera efectiva y se traslada también a los centros educativos. Por un lado, a la organización y a la gestión de los centros, que cuando no, cuando no hay formación y no hay concienciación acerca de estas posibilidades que he comentado, pues difícilmente desde la dirección de los centros se van a orientar las acciones pedagógicas a enaltecer un poco más y a dar su lugar a la música. Y por otro lado, el aula generalista podría ser un espacio ideal para desarrollar ese carácter interdisciplinar de la música, pero la baja formación, la inseguridad y la incertidumbre que tienen tanto los maestros y maestras en activo como los futuros docentes dificulta también esta posibilidad. No obstante, pues el contexto que está más íntimamente ligado a la música en primaria es, pues como es lógico, el aula de música. En este sentido, a lo largo del siglo XX, los objetivos educativos fueron replanteados y también fueron replanteados en música. Numerosos pedagogos como Kodály, Orff, Willems, también Dalcroze, también está Martenot y posteriormente Schaffer, pues decidieron que la música era algo que tenía que llegar a todo el mundo y crearon un abanico de metodologías en las que el alumno debía ser el protagonista de su aprendizaje. Estas metodologías pues, pueden ser aprovechadas por los docentes especialistas de música actualmente. Sin embargo, desde que se implantó la figura del maestro especialista de música y durante muchos años, pues la enseñanza de la música se ha centrado más en la teoría, en el aprendizaje del lenguaje musical y se han desaprovechado sobre todo ese carácter interdisciplinar, esa capacidad de conexión que hoy todavía está en un segundo plano. Los factores que se han relacionado con que esto siga siendo así, pues tienen que ver con
la falta de conocimientos musicales para generar oportunidades de conexión con otras áreas, la falta de recursos para desenvolverse en contextos culturalmente diversos, la falta de conocimientos también actualizados en el uso de herramientas tecnológicas y también la falta de conocimientos sobre música contemporánea. Al final la música la concebimos casi como algo que es pues de la música occidental, la música europea de hace como mínimo 2 siglos y parece que la música contemporánea no exista y sí que lo hace desde luego. Y bien, pues todo esto nos deja un panorama lleno de retos por cumplir y de pasos por dar para comenzar a mejorar. El primero de ellos, bueno, pasa por continuar trabajando por un currículum que realmente pues, vele por una formación integral, una formación holística del alumnado y para ello que dé espacio a la música, que parta de un punto de vista motivador, activo y bueno, pues de esa acción que muchas veces la música es capaz de dar. Para esto se requiere que haya espacio para la música y también que ésta pues, sea valorada por toda la comunidad educativa y por la sociedad como una herramienta realmente útil e interdisciplinar. Otro de los retos que quedan pendientes recaen sobre el docente, que al final pues, es el que está en las aulas y necesita formación. Necesita formación los docentes especialistas, los generalistas, incluso los equipos directivos de los centros. Y para esto pues, sería ideal darles medios, proporcionar medios, recursos para que puedan aliarse y familiarizarse con la música como recurso. Compartir también proyectos y experiencias musicales que sean de éxito en otros contextos y que se puedan trasladar, que sean transferibles. Y también sería interesante, ¿por qué no?, incorporar especialistas de la vertiente terapéutica y psicopedagógica que puedan contribuir pues, a la inclusión total del alumnado independientemente de sus características y de sus circunstancias. Y bueno, para poder llegar arriba, ¿no?, en esos escalones, hay un reto fundamental que recae sobre la concienciación. Es decir, el conocimiento de estos beneficios que tiene la música, todas las implicaciones que puede conllevar y la concienciación sobre esto por parte de todos los agentes realmente que están en el entorno de cualquier alumno. Para esto pues, sería ideal que hubiera una comunicación muy fluida entre todos los agentes de la comunidad educativa, entre profesorado, familias, equipos directivos, que se pudieran hacer actividades y dinámicas que pudieran salir del aula y viceversa, que se pudieran traer dinámicas a las aulas que vienen del contexto social del alumnado. Y también crear espacios artísticos en los barrios, en las ciudades, ayudaría también a abrir de alguna manera el arte al mundo. Y bien, tras todos estos desafíos y estas cosas que quedan pendientes, pues numerosos autores han establecido una serie de propuestas de aula que yo he organizado también en función de los beneficios que aportan, ¿no? En concordancia un poco con el marco teórico. En el ámbito personal, interpersonal y académico, pues propuestas, actividades, recursos o contenidos que, que pueden tener pues, mucho potencial. En el ámbito personal, por ejemplo, pues se recomienda la utilización de la voz, tanto de manera individual como colectiva a través del canto. Es una manera de expresar, es una manera también de escuchar, desarrollar pues eso, la comprensión de las ideas ajenas, la comprensión de las ideas propias, incluso la memorización de conceptos a través de fórmulas musicales también se puede facilitar. Trabajar la música contemporánea y cercana al alumnado. Como he dicho, nos centramos en la música de hace siglos y de contextos lejanos. Sería muy interesante poder trabajar músicas que los alumnos escuchan, que les gusta y partir de ellas para ampliar horizontes y acordarnos también de la música que tenemos en nuestra zona, que muchas veces cae olvidada. También sería interesante la musicoterapia, incluirla pues como herramienta de inclusión, ya que muchas veces pues, puede facilitar mejorar la condición física, incluso el equilibrio mental y también las habilidades intelectuales del alumnado. E introducir las herramientas TIC, a través de las herramientas TIC pues con carácter musical, desarrollar destrezas en todo el mundo digital, ser capaz de crear productos musicales a través de estas herramientas sería también muy interesante. Estos puntos ya tienen algún tinte de interpersonal, ¿no?, de intercambio, pero
Específicamente en este ámbito, los autores hablan de la improvisación. La improvisación es una dinámica que nos permite, tanto cuando viene de fuera, tanto pues, apreciarla, valorarla, respetar las aportaciones ajenas. Es una manera también de expresión. Cuando es también a nivel colectivo, es una manera de crear compenetración, sincronización, empatía y, por lo tanto, pues tiene un componente interpersonal bastante interesante. Crear espacios artísticos en los centros, que todas esas propuestas que nacen del alumnado, todas esas creaciones no se queden en un cajón, sino que puedan ser mostradas y puedan ser vistas también y valoradas, no solo por el alumnado, sino también por el profesorado, por las familias y en general por la sociedad. Y utilizar recursos de diferentes contextos culturales. Es decir, no quedarnos en los estilos de siempre, los instrumentos de siempre y los materiales de siempre. Tener en cuenta que incluso en la propia aula nos podemos encontrar con orígenes culturales diversos, con orientaciones diversas y es plenamente positivo incluirlo en el aula y además incluirlo como algo enriquecedor. Por lo tanto, pues utilizar músicas étnicas, instrumentos alternativos, incluso creados por los propios alumnos y también, como digo, no olvidarnos de lo que tenemos, de nuestra música tradicional, nuestros instrumentos tradicionales, que también los tenemos, y no dejarlos atrás. Y por último, pues en el ámbito académico, los autores presentan también las propuestas en función de esta distribución de las competencias, ¿no? Por lo tanto, pues en la comunicación lingüística y la competencia plurilingüe nos hablan de, por ejemplo, hacer actividades de lectura, de análisis de canciones, melodías, letras, partituras, que puedan ayudar en términos de aprendizaje de la métrica, de la rima, de vocabulario incluso en otros idiomas y también en todo lo que he comentado de expresión, entonación y, y todo lo que tiene que ver con la proyección de la voz. Incluso también se habla de musicalizar textos literarios, textos que inicialmente no son musicales, y actividades teatrales que fomentan pues, la proyección vocal y corporal. La comunicación, la competencia, perdón, matemática y en ciencia y tecnología, pues se puede trabajar de manera interdisciplinar a través de estudiar el fenómeno sonoro, el fenómeno del sonido acústico y también pues todos los elementos musicales, al final la música es pura matemática y sus elementos, sus características tienen entre sí proporciones, intervalos, compases que dan lugar a trabajar esta competencia. La competencia digital, como he dicho, grabación, edición, manipulación de archivos y también concienciación sobre el respeto a los derechos de uso, a la propiedad intelectual y a seleccionar y buscar información en los medios digitales de manera pues, crítica. La competencia personal, social y de aprender a aprender y la competencia emprendedora las han focalizado sobre todo en la interpretación y en la composición, porque son procesos que llevan pues diferentes fases, diferentes pasos, que implican tomar estrategias para obtener buenos resultados, planificar, tomar decisiones, ser consciente de los puntos fuertes y débiles, tomar una responsabilidad sobre el trabajo, también tomar roles y, y también incluso pues, evaluar el trabajo realizado de forma crítica. Y por último, la competencia ciudadana y la competencia en conciencia y expresiones culturales se ha planteado trabajarla, por ejemplo, desde canciones y danzas, que sirvan como punto de partida para ampliar horizontes, trabajar, por ejemplo, la historia de la música, trabajar la historia, conectar, digamos, con el resto de áreas eh, que tengan una implicación cultural, que impliquen la diversidad cultural, empezando desde el arte, empezando desde la música. Esto también nos da pues, un punto positivo para la inclusión, para valorar la diversidad y conocerla y enriquecernos de ella. Y bueno, como conclusiones en el trabajo, pues efectivamente corroboramos que la música en educación primaria puede contribuir plenamente al desarrollo integral en esta etapa y también a conseguir grandes metas que la educación del siglo XXI persigue. No obstante, pudimos comprobar también que todavía quedan algunos retos pendientes en cuanto a su horario, en cuanto a la formación docente de toda la comunidad educativa, también en términos de concienciación sobre sus beneficios y sus posibilidades que deben ser conocidos
y en cuanto a recursos y experiencias que podrían ser compartidos para que pues, los beneficios tengan un mayor alcance. No obstante, pues hay buenas noticias en estos retos y es que tenemos una normativa que está en el camino de arrojar luz sobre esto y también tenemos numerosos autores que han hecho trabajos, propuestas, proyectos didácticos que incluso se implementan en aulas y de los que se puede aprender. Así que bueno, tanto la tesis del trabajo como los objetivos se pudieron cumplir. Sí que me gustaría comentar, para acabar, algunas limitaciones con las que me encontré a la hora de hacer el trabajo, ya que, pues, por ejemplo, la interconexión de los beneficios a veces dificulta su clasificación, porque lo que nos parece que es beneficioso para uno mismo también puede ser indirectamente beneficioso a nivel interpersonal, en nuestras relaciones, también puede ser beneficioso en nuestro rendimiento académico, por ejemplo. Entonces, clasificar esto es una tarea que ha resultado un poco compleja para que fuera coherente. Y también el periodo de cambio legislativo en el que se ha enmarcado el trabajo pues, ha dificultado poder sustentar el trabajo de manera pues, lo más actualizada posible, ya que pues, los fundamentos prácticos de la ley nueva todavía no estaban establecidos cuando realicé el trabajo. Pero bueno, esto también nos abre posibilidades de investigación, de analizar la nueva normativa, las posibilidades que ofrece, analizar su puesta en práctica, las cosas que mejora, lo que queda susceptible de mejora todavía y obviamente también nos abre la puerta a proponer directrices, recursos y proyectos que puedan ser útiles para dar un valor y un sentido completo a la música. Al final, pues bueno, aunque quedan cositas por hacer, sí que podríamos decir que estamos en el camino y que, y que estamos en la vía de gracias, que estamos en la vía pues de conseguir esa educación musical en concreto y esa educación en general que queremos para las futuras generaciones. Así que bueno, esto ha sido todo. Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar este trabajo. Y nada, espero que os haya gustado y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta que tengáis. Gracias.